Pablo, ¿cómo está? Buen día. Antonio y Rubén, le saludamos. Buen día, gracias por el contacto. Pablo, quisiéramos saber la situación de salud psicológica del niño que ha denunciado abuso sexual en el colegio alemán, si nos puede contar brevemente. Bueno, él se encuentra recibiendo terapia del CEPAP, que es una dirección de la gobernación donde por orden judicial, por orden del Ministerio Público, se lo ha derivado para que se pueda someter a terapias y bueno, pero lo más importante es que en este momento necesitamos un poco más de colaboración de la unidad ejecutiva, porque lo que tiene que, para mejorar su trauma, es que tiene que volver él al colegio, y para que tenga que volver tiene que tener toda la seguridad del colegio, de que va a transitar libremente por cualquiera de los espacios donde está ahí, porque es un niño. No se le puede limitar a que no vaya por ciertos lugares, y para eso necesitamos que el colegio se ponga las pilas y pueda brindarle esa seguridad para que el niño pueda volver a su segundo hogar. No tendría que tramitarse en situaciones normales esa petición, pero se ha solicitado a las autoridades del colegio de que para su vuelta a las aulas el muchacho tenga la seguridad. Mire, el niño no ha pasado clase desde el día de la denuncia, el 12 de junio. El colegio vuelve a clase el día 14 de agosto, porque tiene un tema diferenciado, su tema escolar, ¿no? Su calendario. Pero en su momento el colegio nos ofreció, imagínense esto, que cuando el niño sea el recreo, el niño tenga que irse a la dirección, ¿sí? Como si él fuera el peligro Ujú. para los agresores, cuando él ha sido la víctima de los agresores, y él tendría que estar en normalidad disfrutando del recreo, compartir con los amigos, porque es su segunda casa, ¿no? Entonces, vemos muy poca, el colegio sabe esta situación de que el niño, en pandemia estuvimos todos encerrados por una necesidad de salud, pero hoy hay un ser humano con 12 años agredido sexualmente, como víctima, y no está pasando clases, y ese tipo de situación lo trauma más a él porque imagínense, no tiene teléfono, no tiene contacto, es decir, es un ser humano que está sufriendo ahí, y el colegio tiene que tener empatía y tiene que buscar los mecanismos de que este niño vuelva a su segundo hogar. Según el calendario especial del colegio alemán, ¿hasta cuándo pasan clases antes de las vacaciones? Bueno, ellos han salido de vacación el día 14 de julio, vuelven el 14 de agosto a pasar clases. Entonces, Ya. hay semanas inclusive para que vamos a hacer esta vez, como el Ministerio de Justicia ya se ha plegado a un copatrocinio junto con la familia. Estamos copatrocinando junto con el Servicio de Protección de Víctimas, el CEPAP, y bueno, vamos a solicitarle para que vía Ministerio Público, vía juzgado, se busque un mecanismo para que el colegio tenga la obligación, en este caso, de brindarle seguridad al niño. Con el aditamento, ¿no? El Claro. ministro, hace 2 días, el ministro de Justicia hizo saber que el colegio ha transgredido la ley de seguridad ciudadana, ha violado la ley de seguridad ciudadana, porque uno no tiene cubierto el 100% del perímetro del colegio. Prueba de ello es que hay certificaciones mismas del colegio donde dice que, por ejemplo, la cámara que apuntaba al baño donde sucedieron los hechos, la mayoría de los hechos no funciona la cámara. Sí está ahí, pero no funciona. Después el niño agredido indicó que el agresor en su momento se acercó al comedor del colegio y lo amenazó. Y nosotros pedimos las cámaras, se le hizo el requerimiento, y el colegio respondió que en esa área no tienen cámaras porque es una construcción que data de hace 2 años. Es decir, siguen transgrediendo la norma de seguridad ciudadana, que establece que el perímetro de toda unidad educativa tiene que estar cubierto en 100%, Ujú. y que las cámaras tengan que tener mínimo un guardado de 12 meses, y esa situación tampoco cumple con la norma de la ley de seguridad ciudadana, porque nos han pasado cámaras solamente desde abril, 14 de abril para la fecha. Lo demás no existe. Entonces, hay una situación ahí que va a ser en su momento eh, sancionada tanto por el Ministerio de Educación como por el Ministerio de Justicia.
Pablo, desde que se hizo la denuncia, ¿cómo calificaría usted o qué tipo de ayuda cree que se ha recibido de parte del colegio? ¿Sí? Que si son las acciones más correctas y si en definitiva ustedes también han abierto algún tipo de proceso contra el colegio mismo. Bueno, el colegio mismo es decir, cuando uno habla como colegio, habla que hay una persona encargada, en este caso es el director. El director ha encubierto el tema de la investigación. ¿Por qué? Porque ellos recibieron un reporte de la psicóloga que tomó la declaración el mismo día que se hizo la denuncia, el día 12 de junio. Y la psicóloga dice que puso en conocimiento de su superior, que era la encargada de primaria, y después ese es el filtro para que vaya al director del colegio. Desde ese día el niño siempre identificó a su principal agresor. Después el colegio nunca presentó la denuncia. Nosotros hicimos la denuncia el mismo día que supimos de todos estos hechos, y el colegio después, cuando el director fue a declarar en su momento a la fiscalía, dijo que no lo hizo porque tenía un acuerdo de confidencialidad con los padres. Por Dios, nosotros hicimos la denuncia el mismo día y él como cabeza del colegio ha encubierto esta situación, porque si él se haya plegado inmediatamente, el autor principal, que ya fue señalado desde el primer día, no se hubiera escapado, ¿no? Ahora, abogado, justo eso le iba a preguntar. ¿Es una sola la persona? ¿Es único autor o es principal autor? ¿Y habría otros, por lo menos en calidad de cómplices, que también estarían implicados? El niño, cuando hace su primera declaración, y de las muchas a las que ha sido expuesto, imagínense, de las muchas, le digo, porque solamente él debería haber hecho una sola declaración. Así lo manda la ley, una sola. Entonces, él indicó ahí que su agresor, el principal, al que siempre reconoció, no usaba máscara. Las otras personas usaban una especie de barbijo que les cubría toda la cara o un tipo de mascarilla. Entonces, siempre reconoció a su principal agresor, y este agresor inclusive fue a amenazarlo al comedor. Entonces, como eran estudiantes, se empezó porque era justicia penal juvenil, pero en el transcurso de la investigación, o sí, como se le puede llamar investigación, algo que no avanza, ya se verificó que la persona, el principal agresor, era mayor de edad. Es más, se apersonó en su momento cuando se lo citó como testigo. Él dijo, bueno, no voy a ir porque tengo un viaje. Y esta persona había viajado con carnet de identidad el día 26 de junio, salió por Puerto Suárez y volvió el día 11 de abril con carnet de identidad. Y el día 14 fue citado para que se presente el lunes 17, y él presentó un memorial indicando que él tenía un viaje programado hace 4 meses y que se iba a ir y que no sabía nada y que cualquier cosa de aquí a un mes lo citen. Entonces, pero verificando ya después de todos los aspectos y ante tanta presión que venía de más de un mes que él estaba identificado, ya recién el día de ayer el Ministerio Público ya ha ampliado la denuncia formalmente contra esta persona por el delito de violación previsto en el artículo 308 bis. Es decir, hay un sinnúmero de aristas en el tema de abusos sexuales y por eso ya hay una investigación. Pero lo que más nos preocupa es que él en su momento se apersonó y dijo, no voy a declarar, me estoy yendo de viaje. Y lo más preocupante del caso, es decir, la persona, como le dije hace rato, salió de Bolivia a Brasil con carnet de identidad, pero esta vez salió fuera de Bolivia vía aérea con pasaporte alemán. Entonces, ahí vemos que hay Qué pena, estamos teniendo problemas con el contacto. Vamos a pedir por favor que nos ayude, producción. Hemos perdido la comunicación. Rubén, realmente datos bien reveladores, ¿no? Sí. Y lo que llama la atención es que el niño todavía no tiene garantías de volver al colegio. Y tiene que pedir garantías así. Yo también por eso le preguntaba. Sí, no tiene que ser sí, me llama mucho la atención. Es natural que en el colegio haya garantías sin solicitar a nadie.
Pero se por supone. supuesto, y el colegio Entonces no debería sería ser colegio. sí. Y el colegio y sus autoridades deberían ser los más interesados en que todo esto llegue adelante, precisamente para limpiar el nombre del colegio. Pero bueno, lo que nos dice el abogado es que al contrario, el director intentó encubrir este caso, ¿sí? Abogado, de nuevo en contacto, nos decía usted que el acusado, el agresor acusado salió del país con pasaporte alemán. ¿Cómo es que se da esta figura? Había un viaje institucional, el muchacho, tenemos entendido que continuaba en clases. ¿Qué información hay respecto de esto? ¿O irregularidades en esta salida del agresor? Bueno, como le iba diciendo, se cortó. Nosotros hemos visto que hay la complicidad del colegio y bueno, estamos solicitando de que se amplíe la investigación al director del colegio, a no olvidarse que el colegio es propiedad del gobierno alemán, ¿no? Pero no es una institución privada porque sean de privados. Ujú. Y bueno, hay un estatus que hasta ahora no sabemos. Inclusive cuando algunos ministros, algunos diputados se acercaron a pedirle información al colegio, el colegio le dijo, no sé, vayan a pedirle a la Cancillería, no tengo nada que ver con ustedes, algo así. Sí. Pero como le digo, nosotros vamos a solicitar la ampliación contra el colegio porque entendemos que el colegio, el director es cómplice de esta situación. Hay un detalle que, como le estaba diciendo, el alumno que ha sido sindicado ya y se le ha abierto la investigación y es mayor de edad, ha salido del país con pasaporte alemán. Y es grave esa situación y bueno, esperemos que el Ministerio Público ayer, después de la denuncia del Ministro de Justicia, ya amplió formalmente y esperamos que se sigan todos los pasos para que se vaya dinamizando de mejor manera la investigación. Ahora, abogado, se ha denunciado también en los últimos días y a extremada lentitud en las investigaciones de este caso. ¿A qué lo atribuye usted, abogado? Mire, el fiscal general salió diciendo de que no hay nada de lo que expresó el ministro de Justicia, como si el ministro de Justicia no se hubiera empapado de la situación para hablarlo. Por Dios, está hablando un ministro de Estado, representante del Estado boliviano, y diciendo, aquí hay negligencia. Entonces, imagínense, le voy a mostrar se sabe una sola negligencia. El caso está, como lo dijo el fiscal, en reserva y confidencialidad porque es caso de menores. Pero el familiar, uno de los principales acusados al que se le ha ampliado ya la denuncia formalmente, andaba por todos los medios de comunicación aquí en Santa Cruz leyendo los informes psicológicos del niño, por Dios. Se lo seguía revictimizando y los únicos que teníamos acceso a esa información éramos nosotros. Los padres de familia, el abogado de los padres de familia. ¿Usted cree que nosotros vamos a filtrar esa información si a nosotros nos afecta? Pero el padre, una de las víctimas, andaba diciéndole, aquí está, esto dijo, esto no dijo, esto pasó, esto no pasó. Por Dios, esa es una irregularidad gigante y ahí vemos que había un interés para que no se sepa. Es decir, se lo estaba tratando de llevar la investigación como si hubiese sido un caso de bullying, como si el niño estuviera fantaseando. Por Dios, estaban queriendo echarle la culpa al niño, a Claro. quien se atrevió a denunciar. Entonces, esa es la irregularidad más grande, que se lo investigue al menor. Le doy otro ejemplo. Se lo citó a la hermana del niño para que vaya a declarar. ¿Qué tiene que declarar la hermana del niño? Por Dios. El investigado no es la familia. Los investigados tienen que ser otros. De acuerdo a la ley, solamente el menor tiene la obligación de declarar una sola vez. Se llama presunción de verdad. Entonces, la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público para que vaya con eso a conseguir las demás pruebas y hacer justicia para ese niño. Abogado, incluso este familiar decía, un poco con un tono de victoria, que el muchacho que salió del país ya no iba a volver. ¿Qué información hay oficialmente de esto? Pero dígame, hace rato le decía que él se apersonó cuando lo citaron como testigo y dijo, no voy a declarar porque no tengo nada que decir y me estoy yendo de viaje porque hace 4 meses los compré los pasajes y llámenme de aquí a un mes más o menos. Ese es la poca predisposición de someterse a una investigación. Si usted sabe que lo están citando y tiene todavía un tiempo, el viaje es lo de menos. ¿Qué es lo que más importa aquí?
la investigación, y él puede ser que tenga los nombres de las otras personas que fueron acusadas por el menor, de los cuales no sabemos, y si supiéramos tampoco podríamos ventilarlo porque son menores. Claro. Entonces, pero como le digo, si usted se da cuenta, en todo el espacio de tiempo que estamos hablando, yo no le he dado el nombre de la persona, no le he dado el nombre, nunca lo hemos hecho. Es más, nosotros fuimos claros, en representación de la familia le hablo, de que no nos vamos a querellar contra las personas cuando los identifique. ¿Sabe por qué? Porque lo que más nos interesa es que el niño pueda volver a su segundo hogar. Y que estas personas que han tenido ese tipo de conducta, que sea el Estado boliviano el que se encargue de darles el correctivo como sea, si son menores o son mayores. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en recuperar a una persona que fue agredida de esta manera, y necesitamos recuperarla, porque imagínense, es menor y es víctima, sigue siendo revictimizado, tanto por la fiscalía, que hasta ahora no le da crédito a su versión, tanto por el colegio, que cambió en 2 ocasiones, 2 veces dijo, ¿sabe qué dijo? Es un incidente. Sí. Es una locura, una estupidez y una falta de respeto por un menor y por sus padres. Incidente, llamarlo a un hecho de violación. La sola versión del niño se convierte en presunción de verdad, y así lo dice. Abogado, ahora, ¿qué posibilidades hay de corroborar esta información? También se dijo en medios de comunicación que el director salió del país. ¿Es cierta esa información? ¿Qué información tiene? Mire, puede ser cierta o puede ser mentira, pero no se olvide que ellos están de vacaciones. La clave es saber si va a volver el señor. Y para eso la única situación que él puede hacer es haciendo un pronunciamiento. Ahora no se olvide que él es empleado de la embajada alemana. El colegio alemán es de propiedad del gobierno alemán. En este caso, su empleador es el que tiene que decir si vuelve o no vuelve. Y sería bueno que ustedes como medio de comunicación le pregunten a la embajada alemana, su empleado de nombre tal, que es el director del colegio alemán, salió de Bolivia, va a volver a Bolivia, va a someterse a la investigación, va a ir a declarar por qué no denunció, por qué dejó de ser encubridor cuando ellos ya sabían, porque la misma psicóloga en su declaración dice, yo le di parte de mis superiores. Entonces, esta situación es trasladable a quien lo emplea este señor. Y la embajada alemana tiene que responder a esa situación. Abogado, parece que nadie da pie en bola en estas investigaciones, todos se topan con obstaculizaciones. ¿No será que también tenga que intervenir la Cancillería del Estado en este caso para requerir información oficial o requerir la atención misma de las autoridades judiciales ante las autoridades alemanas? Incluso el Ministerio de Educación, ante la gravedad de los hechos, no tendría que intervenir. ¿Ha sopesado la posibilidad de requerir eso el abogado defensor de la familia? Mire, como le digo, es muy importante la ayuda bueno, la preocupación del ministro de Justicia al ver la lentitud en la investigación por parte del Ministerio Público. Y ese tipo de detalles que usted dice parten de toda una investigación. Y el Ministerio de Justicia, por ejemplo, nos ha asignado el copatrocinio con el CEPAP. Y lo más importante de esto es que si alguien pensó que esto era un interés económico, se equivoca, porque el Estado no va a entrar a exigir plata o a exigir una transacción. No podemos transar en este tipo de casos, peor con ayuda del Estado. Eso es algo muy importante porque le da un suficiente tono de que aquí las cosas se hacen por una cuestión de justicia. El colegio alemán siempre va a ser un buen colegio, y ¿sabe cómo se limpia toda esta mancha? Con justicia. ¿Y quién es el que tiene que estar predispuesto para esto? Es el mismo colegio alemán. ¿Ya? El mismo colegio alemán es el que tiene que estar predispuesto, y así evitamos todo este tipo de rumores que se están tejiendo de a poco y que se pueden subsanar solamente con buena voluntad. Nosotros vamos a acudir a todas las instancias, y le digo que si nosotros no vemos que no hay avance con el tema del colegio alemán, nosotros vamos a hacer la denuncia internacional ante la CIDH, porque no le están otorgando hasta ahora ninguna garantía. Necesitamos medidas cautelares en favor del niño por parte del Estado boliviano, en este caso vía Fiscalía. El Ministerio Público es parte del Estado.
Y por otra parte vamos a sentar la denuncia en el Europarlamento para hacerles conocer de esta situación que está incurriendo uno de los miembros de ese parlamento, de ese Europarlamento, de sus miembros como Estado, de que está ocurriendo en este país, de que no se le está dando justicia. Es decir, aquí hay un empleador que es el gobierno alemán, tiene su empleado que ya se fue y los que tendrían que indicar si vuelve son los que lo emplean a él. Pero necesitamos que el colegio se ponga más proactivo para dar solución a todos estos problemas. Abogado, una última pregunta, si nos permite, por favor. ¿Cómo está la familia y cuál es la decisión que como familia asumieron? Bueno, imagínense, 45 días hoy. Yo valoro mucho el temple de esa familia porque siguen imbuidos en justicia, buscando justicia. Y aquí el que tiene una medalla así gigante es el niño. Se atrevió a denunciar lo que muchos callan. Y aparte sigue siendo víctima, por Dios. Es decir, todos los días buscamos cómo entretenerlo, cómo indicarle, cómo decirle que por qué no va al colegio, por qué no se puede comunicar con sus amigos. Es decir, hay todo este tipo de situación. Tenemos un ser humano 45 días sin ir, sin contactos con los compañeros, sin saber por qué lo sacamos de ese espacio y no entender de que cada vez que hay que acompañarlo al baño sufre de traumas, no se lo puede dejar solo. Hay diversos informes de los psicoterapeutas que nos indican que es un proceso esto. Imagínense si es un proceso para esta víctima. Hay otros que dicen que se sienten agredidos porque se los ha sindicado. Nosotros no hemos sindicado a nadie. Queremos que las investigaciones vayan por ahí de la mejor manera correcta, como dice el procedimiento en la ley en forma de la letra muerta, pero necesitamos que aquí el Estado boliviano, el Estado alemán, dueño de ese colegio, se pongan más proactivos, dejar de ser menos indolentes en el caso del colegio, para que podamos ayudarle a esta víctima.